En un pequeño pueblo a los pies de una enorme montaña, un inquietante silencio se había apoderado de la comunidad. Era un silencio perturbado solo por el ocasional crujido de las casas antiguas y el susurro de las hojas al viento. A medida que el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje, la otrora acogedora ciudad se convirtió en un patio de recreo para el miedo. Todo empezó cuando una peculiar tienda de antigüedades abrió sus puertas a las afueras del pueblo. La tienda, propiedad del misterioso señor Ruiz, contaba con una impresionante colección de reliquias antiguas y rarezas. Entre los objetos había una caja de madera adornada con intrincados tallados, una caja que se rumoreaba que contenía una fuerza malévola que había estado encerrada durante siglos. Una fatídica noche, una joven pareja, Jade y Mateo, se toparon con la tienda durante un paseo nocturno. Atraídos por el misterioso encanto, no pudieron resistir la tentación de comprar la misteriosa caja. No sabían que abrirlo desataría un horror más allá de sus pesadillas más macabras. Cuando abrieron la caja, una oscuridad sobrenatural se derramó y envolvió la habitación. Sin ser vistos a simple vista, un enjambre de insectos, cada uno más grotesco que el anterior, se deslizó por cada grieta y hendidura de la casa de la pareja. Los insectos, una vez atrapados dentro de la caja, ahora eran libres de difundir su malevolencia. Al principio, Jade y Mateo ignoraron los extraños sucesos, sutiles rayones en las paredes y el incesante zumbido que resonaba durante la noche. Pero pronto, su acogedor hogar se transformó en un campo de batalla de pesadilla. Los insectos, no sujetos a las leyes de la naturaleza, se manifestaban en formas horribles. Escarabajos con mandíbulas afiladas, arañas con ojos que brillaban de un rojo siniestro y ciempiés que se arrastraban a una velocidad antinatural. La pareja se encontró atrapada en una pesadilla viviente, incapaz de escapar del implacable enjambre que crecía tanto en tamaño como en malevolencia. A medida que la infestación se intensificó, el pequeño pueblo se sumió en el caos. Las calles que alguna vez fueron tranquilas resonaron con los gritos de los residentes cuando los insectos se infiltraron en hogares, negocios e incluso en el santuario de la ciudad, la iglesia. La desesperación se apoderó de la comunidad y una sensación generalizada de fatalidad flotaba en el aire. En su frenética búsqueda de una solución, Jade y Mateo profundizaron en la misteriosa historia de la tienda de antigüedades y descubrieron una revelación escalofriante. Los insectos no eran meras entidades físicas, eran una manifestación de espíritus antiguos y vengativos que tenían hambre de las almas de los vivos. Con el pueblo al borde del colapso y el enjambre devorando todo a su paso, Jade y Mateo se enfrentaron a una elección desgarradora: encontrar una manera de sellar la fuerza malévola dentro de la caja o sucumbir al destino inevitable que les esperaba. Entró en el lúgubre gimnasio de boxeo y el olor a sudor y sangre impregnaba el aire. Mia había estado boxeando desde que tenía 10 años, entrenada por su padre. Quería tener un hijo que siguiera sus pasos como boxeador profesional, pero con Mia tendría que conformarse. Mia, que ahora tiene 19 años, era una máquina de lucha delgada y mezquina. Tenía un gancho de derecha que podía derribar a alguien en un instante y un jab de izquierda que a menudo destrozaba narices. Como la única chica en su deteriorado gimnasio del centro de la ciudad, había aprendido a ser dura, defendiéndose de las burlas y las miradas lascivas de los chicos y hombres. Mientras Mia se envolvía las manos preparándose para una sesión de sparring, notó una figura oscura merodeando por el borde del gimnasio. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que era el fantasma de un boxeador al que llamaban el asesino Caín en el pasado, un luchador feroz que murió en el ring después de un combate brutal en los años 70. Tenía la cara destrozada y el cuello torcido en un ángulo extraño. Mia se sacudió su inquietud y subió al ring, decidida a no permitir que nada sacudiera su férrea determinación. Sin embargo, cuando sonó la campana, miró y vio el espectro del asesino Caín parado en la esquina de su oponente, con una mueca amenazadora en su rostro. Su oponente salió golpeando con fuerza. Mia recibió fuertes golpes en las costillas y la cabeza, siendo derribada varias veces por el boxeador poseído. Pero Mia siguió arrastrándose fuera de la colchoneta, con la sangre goteándole por la cara y un ojo cerrado por la hinchazón. Justo cuando todo parecía perdido,
Mia vio una oportunidad y desató su feroz gancho de derecha, atrapando la barbilla de su oponente con un crujido de gran estruendo. Cayó al suelo, inconsciente. Mia vio el fantasma del asesino Caín gritar de rabia y luego desaparecer ante sus ojos. Aunque magullada y maltratada, la boxeadora había luchado una vez más desde el borde para derrotar no solo a un oponente vivo, sino también a uno muerto. Mientras Mia salía cojeando sola del gimnasio hacia el crepúsculo, se preguntó contra quién o contra qué lucharía la próxima vez. De alguna manera, sabía que la lucha nunca terminaría para ella. Una talentosa violinista llamada Isabella había heredado un antiguo violín de su abuela, un instrumento oscuro con una rica historia. Según la leyenda familiar, el violín había sido fabricado con madera proveniente de árboles maldecidos. Isabella se dedicaba a tocar melodías melancólicas y hermosas con su violín, cautivando a quienes la escuchaban. Sin embargo, a medida que practicaba, comenzó a notar algo extraño. Cada vez que tocaba una melodía específica, escuchaba un eco sutil que parecía provenir de los oscuros rincones de su casa. Intrigada, Isabella decidió explorar más allá de la superficie de la melodía que había descubierto. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la habitación de Isabella, empezó a tocar una composición desconocida. A medida que sus dedos se deslizaban por las cuerdas, la temperatura de la habitación descendió drásticamente. El violín vibraba con una energía oscura y una presencia invisible llenó la habitación. Aunque quería detenerse, sus manos seguían moviéndose por instinto, como si estuvieran poseídas por una fuerza más allá de su comprensión. A medida que la melodía alcanzaba su punto culminante, en una esquina de la habitación, surgió una figura etérea, el espectro de una violinista que emanaba tristeza y desesperación. Isabella, aterrorizada, dejó caer el violín, pero la figura persistió, tocando una sinfonía macabra que reverberaba en el aire. La figura espectral, con ojos vacíos, se acercó lentamente a Isabella, quien retrocedía sin poder apartar la mirada. La violinista fantasma le susurró palabras ininteligibles, pero su presencia hablaba de un pasado oscuro y olvidado. Isabella se dio cuenta de que había despertado algo más allá de su comprensión, algo que había estado latente en el violín heredado. Aterrorizada, Isabella huyó de su casa, pero la melodía persistía en su mente. La violinista fantasma la perseguía en sus pesadillas, y la música maligna la acompañaba donde quiera que fuera. La vida de Isabella se volvió un infierno, atrapada en un ciclo eterno de miedo y desesperación. La leyenda del violín maldito continuó, transmitiéndose de generación en generación. Aquellos que interpretaban la melodía prohibida, traían de nuevo a este plano terrenal a la violinista fantasma. En la colina de un pueblo olvidado, se alzaba una mansión decrépita. Sus ventanas estaban destrozadas y sus paredes cubiertas de hiedra. Se decía que la mansión estaba embrujada, habitada por los espíritus de aquellos que habían encontrado su trágico final dentro de sus muros. Entre las muchas historias que se contaban sobre la mansión, una se destacó por encima del resto, la historia de una niña muda llamada Elara. Nacida con una voz que nunca se formó, vivió en la mansión con sus padres, quienes buscaban consuelo en su aislamiento. Creían que los espíritus de la mansión no juzgarían a su hija por su silencio, que aquí encontraría la paz. Pero la paz no se encontraba dentro de esos muros. A medida que Elara crecía, se volvió cada vez más consciente de la siniestra presencia que persistía a su alrededor y que parecía seguirla a cada paso. A pesar de su incapacidad para expresar sus miedos, los ojos de Elara lo decían todo. Tenían una profundidad de terror que helaba el alma de cualquiera que se atreviera a mirarlos. Sus padres, consumidos por su propio dolor y culpa, se hicieron de la vista gorda ante los silenciosos gritos de ayuda de su hija. Una noche fatídica, mientras afuera se desataba una tormenta, Elara se aventuró en las profundidades de la mansión, atraída por una fuerza invisible. El aire estaba cargado con el olor a descomposición, y la oscuridad parecía querer tragársela por completo. Sin embargo, siguió adelante. Cuando llegó al corazón de la mansión, Elara se topó con una habitación oculta, con sus paredes adornadas con extraños símbolos y sellos arcanos.
En el centro de la habitación había un espejo, cuya superficie estaba empañada por el tiempo. Con manos temblorosas, Elara extendió la mano para tocar el espejo y, cuando sus dedos hicieron contacto, el mundo a su alrededor se retorció y deformó. Se encontró de pie en un reino de oscuridad, rodeada por miles de almas perdidas. Ante ella apareció un demonio, con los ojos brillando con una luz de otro mundo. Le habló con una voz gutural que resonó en lo más profundo de su mente, prometiéndole un poder más allá de sus sueños. En ese momento, Elara tomó una decisión que sellaría su destino. Ella sintió con la cabeza y, mientras lo hacía, su alma fue robada. A partir de ese día, Elara se convirtió en un ser de oscuridad, ligada a la mansión para toda la eternidad. La leyenda de Elara la chica muda, permanece aún hasta nuestros días, como un inquietante recordatorio del precio que uno paga por entrometerse con fuerzas más allá de la comprensión.